Muy bien, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Vamos avanzando, vamos bien. Ya vamos por la lección 5. Nos quedan 3 más. Se está yendo rápido este curso. No sé, nomás para mí. No sé si es para ustedes también. Bueno, bienvenidos. Aprecio, agradezco infinitamente y le doy gracias al Señor el tiempo que ustedes dedican al estudio de la palabra de Dios. Este es digno de admiración. Agradezco a cada uno de ustedes por sacar este tiempo, tanto en la mañana como en la noche, para crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Continuamos con la lección 5 de la obra del Salvador. Hoy vamos a enfocarnos en la oración que hizo Jesucristo en el huerto de Getsemaní, y también vamos a ver de cerca la negación de Pedro a Jesús, a quien humanamente envalentonado en su impulso, dijo una y otra vez que él no iba a abandonar, negar a Jesucristo, pero ya sabemos las consecuencias, ¿verdad? Los resultados, mejor dicho. Excelente, entonces, la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y vamos a empezar con la oración, postrándonos a los pies de Cristo, dándole gracias por la bendición de la vida, del perdón de los pecados, y esta dicha de conocernos, ¿verdad? A través de este medio. Permítame un segundito. Dar la bienvenida a las personas que están conectadas aquí. Muy bien. Y también les pido de favor que apaguen los micrófonos si no están hablando, para que no haya ninguna interferencia. Muy bien. Oremos. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento por el que sabías que ibas a tener que pasar, pero lo hiciste voluntariamente por mí y por todo el mundo. Te pido que me perdones cuando no estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga. Que me ayudes a apreciar todo lo que hiciste por mí y a estar siempre dispuesto a obedecerte en todo. Todo esto pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Excelente. Entonces vamos a hablar un poquito de la tarea que les di. ¿Se acuerdan que les di que repasaran las 4 Cs? Es el método que estamos usando para que la clase, la historia bíblica, podamos recordar y aplicar a nuestras vidas. Muy bien. Entonces, ¿quién me puede decir cuáles son las 4 Cs? Oh, ya puse la pantalla. No se vale. Muy bien. Entonces, estamos hablando de captar, contar, considerar y consolidar, ¿verdad? Entonces vamos a ver el significado de cada una de ellas. Si la tecnología coopera aquí. Muy bien. Entonces la primera es captar, que es el gancho o el anzuelo para llamar la atención a lo que Dios nos va a decir en su palabra. Todos los cursos de Academia Cristo, las presentaciones o los videos que hacen, tienen una introducción, ¿verdad? El gancho para llamar la atención, para captar la atención, mejor dicho. Contar es la número 2. Se cuenta o se lee la historia dependiendo de cómo se sienta usted más cómodo. Considerar, aquí vienen las 7 preguntas, que es un repaso de la historia que vamos a hablar. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó en la historia? ¿Si se resolvió o no se resolvió el problema? Consolidar son las 5 preguntas que aplicamos la palabra de Dios a nuestras propias vidas, y es esta parte que vamos a estudiar hoy
después que apliquemos las 12 preguntas al curso a la lección de hoy. Muy bien. Entonces, el proyecto final, ya les hice llegar el bosquejo del proyecto final que van a hacer al terminar la clase. Entonces, el proyecto final consiste en formar un plan para compartir una historia bíblica de las 8 que estamos estudiando. Formar una junta o con un grupo de personas, puede ser 1, 2, 3, dependiendo, ¿verdad? Comparta esta historia utilizando el método de las 4 Cs. Haga una grabación de su proyecto, comparta la grabación con su maestro. Eso va a ser justo después de que terminemos la lección 8 y así ustedes tendrán un tiempito para hacer este proyecto. Perdone, una Sí, consulta. sí. Como he estado tan atareada, no he revisado yo muy bien el chat del grupo. O sea, aparte del video, hay que mandarle el proyecto escrito. Sí, buena pregunta, Natalie. Voy a averiguar. Muy buena pregunta. Sí, voy a Sí, averiguar es con... que le pregunto porque en la nación caída con el profesor Joel Sultan había que mandar el escrito primero y después cuando se realizaba el proyecto en práctica. Excelente. Entonces, seguimos el mismo patrón. Es así. Entonces, sí, para tener una evidencia de lo escrito que concuerde o que encaje con el video que van a enseñar, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a entrar de lleno a la historia que leímos y al video que vimos. Como ya es de costumbre, ¿qué fue lo que les llamó la atención del video que vieron y del pasaje bíblico que leyeron? Adelante, por favor. Una frase, un resumen corto de lo que les llamó más la atención del video y de la lectura bíblica. Jacqueline, adelante, por favor. Gracias, pastor. A mí lo que más me llamó la atención, pastor, es de que debemos aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Orando para que no tengamos angustia de lo que nos pasa en nuestras vidas y tener más fe. Porque Dios, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros, pastor. Entonces siempre tener esa percepción o ese alcance de que Dios siempre nos va a escuchar o siempre va a estar con nosotros. Para mí es orar, así como nos enseñó en el video, ¿verdad? Cuando Jesús subió al Monte de los Olivos a orar. Yo creo que la oración es el poder más grande que tenemos todos para poder acercarnos a Él y para poder esperar su voluntad, porque a veces nos angustiamos o nos entra una desesperación porque queremos las cosas en el tiempo de nosotros y tenemos que esperar, pastor, y yo creo que todos están de acuerdo con lo que les estoy diciendo de que a veces no tenemos esa paciencia y yo creo que el evangelio y escuchar la palabra nos enseña a tener esa paciencia, ¿verdad? Y a orar todos los días, en cada momento, para poder estar cerca de nuestro Señor. Gracias, Jacqueline. Muy bien dicho. Adelante, Natalie, y luego vamos con Fabiola. Bueno, a mí una parte que me impactó que dijo el pastor Tony Quintero fue cuando dijo que Jesús fue a Getsemaní para nuestra salvación. O sea, es realmente, bueno, como dijo usted la vez pasada, que tiene, que nos dice que se le para a uno, se le pone a uno la piel de gallinita, porque él sabía todo lo que estaba por venir. Y como dijo la hermana, es en esa oración donde, en esa comunión íntima con Dios, donde nos fortalecemos, donde nos sustentamos, nos alimentamos ahí de la misma palabra, donde
utilizando la palabra, oramos a Él. Y como Él, como decía el video, cuando llegó el tiempo de angustia, que estaba ya cerca todo lo que iba a suceder, Jesús buscó el consuelo de su Padre orándole y pidiéndole que esa copa amarga pasara de Él, pero ese sufrimiento que estaba por venir, Él se fortaleció porque era tentado a no pasarla, pero Él en obediencia al Padre y por amor a nosotros, dijo, pasa de mí esta copa y hágase tu voluntad. Pero esa parte realmente sí fue lo que Jesús fue a Getsemaní para nuestra salvación. Qué Gracias, grande. Natalie. Así es nuestro Dios. Adelante, Fabiola. Y luego seguimos con Porfirio. Muchas gracias. Bueno, en el video y también en la lectura me llamó la atención y me hizo recapacitar que posiblemente nosotros, si supiéramos que nos vamos a morir y en esta época con el coronavirus, que algunos no podían ni respirar, y digo, porque a mí también me pasó. Entonces, en esos momentos, dice Jesucristo, por ejemplo, ya él sabía lo que le iba a pasar. Y nos demuestra en este sentido, nos demuestra el 100% humano que era él también. Y también tenía miedo, también tenía, o sea, ya sabía lo que le iba a pasar y le entró ese temor. Y dice que cuando él se fue a orar, entonces dice que unas gotas de sangre le caían de esas oraciones, pero para mí tenaces, que dice que inclusive bajó un ángel para consolarle. Y entonces me demuestra que nosotros también como humanos vamos a pasar por alguna situación no sé, tan fuerte, quizá no así como nuestro Señor Jesucristo, pero lo que a nosotros también vamos a ser escuchados, vamos a ser fortalecidos, es orar y no dedicarnos como los apóstoles, los tres que se pusieron a dormir de la tristeza, sino a orar, porque ya dijo, no pudiste orar, y pues ellos se dedicaron a dormir. Gracias, Fabiola, bien dicho, muchas gracias. Adelante, Porfirio, y luego continuamos con la historia. Me llamó mucho la atención tres cosas. Primero, acá hubo un escritor que escribió, se llama Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada. Y me llamó tanta la atención de que los mismos profetas anunciaban la muerte de Jesús. Pero algo que me impacta y me llama la atención es que no solamente era la muerte, sino la traición de las personas que tanto amaba. Y una de ellas fue Judas, le besó al entregarles, y no solamente Judas, sino Pedro. Y todo ese dolor y toda esa traición se le acumuló tanto a Jesús que en el momento de la traición cargó todo ese dolor, y toda esa situación lo llevó a derramar, dice la Biblia o dice la palabra, que el sudor que botaba eran semejantes a gotas de sangre. Me gustó la forma en que los actores y cómo lo narran, aunque me gustó más la de Mel Gibson, creo que fue. Mel Gibson, sí. Esa sí, Mel Gibson, uy, esa también fue bien desgarradora, pero se puede decir que fue desgarrador el momento que vivió Jesús. No es fácil vivir una muerte anunciada, no es fácil vivir el dolor que vivió Jesús en ese momento que pasó. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Gracias por sus comentarios. Muy bien dichos. Vamos a entrar en la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia, de la historia que leyeron? Adelante, Jason. Profe, yo creería que, bueno, ahí está Jesús, los discípulos, los soldados, Pedro cuando va y ataca también al guardián, al soldado, y le corta su
su oreja Malco, creo que alguno Malco, de los ajá, versos, sí, Malco, ¿no? Ah, bueno, ahí sí. está en la pantalla, Malco. Entonces creo que eso es, profe. Gracias, hermano. Bien dicho, sí, es Juan es el único que pone el nombre del, del sirviente del sumo sacerdote, ¿verdad? Excelente. Vamos a... ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Adelante, Jacqueline, y luego vamos con Fabiola. Gracias, pastor. Los objetos de la historia, tenemos el Monte de los Olivos, los árboles, la grama, mantas donde los discípulos se tendieron a dormir, el viento, el fuego, que hacían donde hicieron las fogatas, el cielo, la luz del ángel, piedras, antorchas, pastor, los palos que llevaban la turba de gente, las espadas que usaron los discípulos, el templo del sacerdote, cuando llevaron a Jesús, las cortinas del templo, los muros de piedra del templo, el gallo que cantó cuando Pedro negó a Jesús 3 veces y las ventanas de hierro del templo, pastor. Gracias, Jacqueline. Excelente investigación. Muchos personajes. Fabiola, ¿dónde ocurrió esta historia? Bueno, ocurrió en Getsemaní, a kilómetros de Jerusalén. Excelente, excelente. Muy bien. Profesor, perdone, ahí Sí. podríamos también incluir, bueno, falta la casa del sumo sacerdote, pero más específico el patio de la casa de Ananías, que era el suegro de Caifás. Sí. Podemos ponerlo ahí porque es interesante leyendo la historia, ¿verdad? Jesús estaba por ahí cerca porque cuando Pedro ya salió despavorido, ¿verdad? Angustiado, llorando, Jesús lo miró. Jesús, los dos intercambiaron esa mirada, ¿verdad? Y debió estar por ahí cerca. Muy bien, excelente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Dan Scott está allí. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Estamos en la... Buenas noches a todos, buenas noches al profe. Buenas noches. Pero igual, antes yo quiero hablar de este tema, antes yo ya lo levanto mi mano, porque como dice antes, pero usted parece no ve cuando yo levanto mi mano. Yo quiero hablar del tema como cuando Jesús casi se llega el momento para morirse. Pero igual uno como ser humano, igual no importa que la cantidad de fe que uno tiene, pero como ser humano, a veces se puede sentir el temor, como igual Juan Bautista que estaba predicando que Jesús, el que va a venir sacar los pecados del mundo, pero él, cuando fue arrestado por Herodes, igual él envía como un discípulo de él a preguntar a Jesús si él que va a venir o si él tiene que pelar a la otra persona. Porque cada uno cuando está en su momento más débil, uno se puede pensar diferente. Por Excelente. eso yo... Es que es excelente, Scott. Gracias por su comentario. La cosa es que necesitamos avanzar un poquito más con la clase. Gracias por su comentario. Okay. Gracias. Y voy a tomar en cuenta cuando levante su mano. Queremos Okay, ser breves y enfocados en el tema cuando damos las respuestas para no salirnos del tema, por favor. Gracias, Scott. Jacqueline, adelante, por favor. Pastor, yo anoté que cuando ocurrió esta historia fue en la última noche antes de ser arrestado. Yo quiero que usted me corrija si estoy bien o se refiere a otro tiempo. No, usted está en lo correcto, la noche del Jueves Santo, ¿verdad? Después de
que Jesús y sus discípulos comieron la última cena. Y ya estamos hablando tarde en la noche, quizás la madrugada del viernes, ¿verdad? No específicamente sabemos el tiempo, pero ya es posible que haya sido viernes, ¿verdad? Gracias, José. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Muy bien, jueves en la noche en que Jesús fue traicionado después de la cena, o esta de la Pascua, la noche antes de la muerte de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, hermanos y hermanas? Fabiola, adelante. Bueno, yo puse que el problema es la negación, que muchas veces a nosotros en la actualidad, a veces creo que nos entra el temor y le negamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, bien dicho. Ramona, buenas noches, bienvenida y adelante, por favor. El micrófono, adelante. ¿Me escuchan? Ahora sí, clarito. Buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches. Aquí se pueden visualizar algunos problemas. Uno de ellos es la tristeza que tenían los discípulos, porque ya Jesús le había anunciado que era necesario que él fuera entregado. Entonces, cuando Jesús le pidió a ellos que lo acompañaran a orar, dice la palabra que ellos estaban muy asueñados, muy agotados y entristecidos. Otro punto también que se puede notar es que Pedro le corta la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. O sea, ese es un problema que después vemos más adelante cómo Jesús lo va a solucionar. Y también que Pedro negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara. Excelente, excelentes análisis, Ramona, muchas gracias. Natalie, adelante, por favor. Bueno, igual que la hermana, ese último punto lo anoté y vienen a arrestar a Jesús. Excelente. Y, ¿verdad? Sí, señor. Ok, muy bien. Ahí está entonces la angustia, la tradición, ¿verdad? Y me gustó lo que dijo Ramona, porque eso, cortar la oreja a ese siervo, pues iba a causar muchos problemas, ¿verdad? Es interesante lo que dijo usted. Muy bien. ¿Alguien puede hacer un resumen cortito sobre lo que sucedió, los eventos que sucedió en la historia? Adelante, Jason, por favor. Bien, profe. Entonces, Jesús está listo ya para dar el paso de la muerte. Sabe que su alma, su espíritu ya está abatido. Entonces dice, no voy a orar. Va al Monte de los Olivos, exactamente allí el Getsemaní. Deja a los discípulos a un lado, él se va aparte, está abatido, está un poco movida la situación en él, me imagino lo que estaba sintiendo, ora con unas palabras específicas, Señor, si es posible, pásame esta copa, vuelve donde los discípulos están durmiendo, los despierta y les dice, hey, vamos, oremos porque el tema se complica y ya casi va a llegar ahora. Llegan los guardias, llega el ejército, saca Pedro la lanza o no sé, el cuchillo, le corta la oreja a Malco, Jesús sana a Malco, y ahí para allá se llevan a Jesús y allá pues viene la escena de que Pedro se siente, llega a Jesús en vista de que se siente ya perseguido, acorralado y pillado pues por el resto de la gente. Gracias, hermano. Excelente resumen, excelente resumen. Muchísimas gracias. Para mí en lo personal es una de las historias que siempre tomo más tiempo para leerlo, para meditarla, porque es donde comienza la obra maravillosa de salvación, ¿verdad? El comienzo de esa angustia de cargar los pecados sobre sus hombros, los pecados de todo el mundo, ¿verdad? La culpa siendo inocente, nosotros... profesor, siendo inocente. Gracias, siendo inocente, ¿verdad? La Biblia dice una y otra vez que
no hubo pecado alguno, ni, ¿verdad? No, ya se me fue el pasaje bíblico. No hubo engaño. Problema con internet. Ok. No hubo engaño en su boca ni cometió pecado alguno, ¿verdad? Entonces, lo que estaba diciendo Porfirio, nomás una notita rápida. La película de Mel Gibson, la crucifixión de Cristo, ¿verdad? A veces era muy criticada por lo sanguínea que era, por lo visible, ¿verdad? Las imágenes eran muy fuertes del sufrimiento de Cristo, pero en la vida real esa película no se acerca ni en Ni una a la mitad. milésima parte del sufrimiento real que Cristo sufrió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos Gracias, hablando y Señor. estamos tratando de encajar los acontecimientos, los que le estaban arrastrando, los que le estaban obligando, eran sus enemigos, ¿verdad? Lo querían ver muerto. Imagínese usted, si Dios no quiera, pero si hoy en día vemos cómo tratan la gente a los enemigos, ¿verdad? Era ese odio, ese rencor, esas ganas de que ya no les moleste, ¿verdad? A él era lo más Profesor, y qué grande Dios el ejemplo que nos da en esa cruz cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor más grande que no merecemos. No merecemos. Qué amor tan grande, qué misericordia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, wow. Natalie. Gracias, Jason, por ayudarme con el pasaje bíblico. Chévere, muchas gracias. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Adelante, Fabiola. Sí, se resuelve el problema. ¿Cómo se resuelve? El primerito, que cuando Jesús estaba angustiado, él se puso a orar. Y cuando ya se enfrentó a la turba, él estuvo tranquilo. Y también cuando Pedro le niega, ¿no es cierto? Pues hay un arrepentimiento. Y luego él es el discípulo. Gracias, Fabiola. ¿Alguien más? Ya les di la respuesta. Muy bien. Jesús ora a su Padre que está dispuesto a someterse a su voluntad. Y me quedó haciendo eco en mi mente las palabras de Natalie, inocentemente, ¿verdad? Fue voluntariamente a la cruz. No era que lo estaban arrastrando, no era que lo estaban forzando a hacer algo que Jesús no quería hacer. Todo lo contrario, dijo, yo voy a dar la vida por mí, por los miserables pecadores, ¿verdad? Que lo rechazaron. Pero bendito sea Dios que lo hizo por nosotros, para que hoy tengamos la dicha de llamarnos hijos de Dios y mirar con una esperanza viva la venida de Cristo que nos lleve al cielo. Excelente. Ramón, adelante, por favor. Sí, profesor. Hay una gran enseñanza en esta lección que Jesús nos deja. O sea, que cuando estemos pasando por situaciones difíciles, vayamos a orar a la presencia de Dios. Pero también cabe mencionar que Jesús le pidió a ellos que oraran para no caer en tentación. Jesús sabía el enfrentamiento, los ataques que iban a tener ellos. Y queda evidenciado que quienes deciden seguir a Jesús obtienen la victoria, o sea, son exaltados, son restaurados. Viene la parte 2 que cabe mencionar que la gloria postrera es muchísimo mayor que la primera, porque en Pedro hubo un arrepentimiento, pero Pedro se convirtió en el primer evangelista. O sea, ¿sí? eran miles y miles y miles, y cada vez que predicaba, mayor cantidad. Pero también vemos que en Judas no hubo un arrepentimiento. Excelente, gracias Ramón. Y justo vamos a hablar de eso en esta
en esta parte que viene de Judas y de Pedro. Excelente. Bueno, gracias por el comentario, Ramona. Somos llamados por Cristo a seguirla, ¿verdad? Jesucristo nos ha rescatado de la muerte, nos ha llamado a ser sus discípulos, nos ha equipado para que vayamos y compartamos el evangelio de salvación y vida eterna. ¿Quién de nosotros, después que hemos escuchado, después que Dios mediante el Espíritu Santo ha revelado el plan perfecto de salvación, no va a querer compartir con otros lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros? ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo. El Señor, cada día, el mismo mediante el Espíritu Santo, preserva la fe que plantó en nuestros corazones, ¿verdad? Scott, adelante. Le escuchamos. Otra vez, profe. Sí, lo que usted dice, porque sí, Cristo había revelado nosotros del pecado, nosotros igual tienen que compartir a otras personas más, porque para ellos saben que lo que Cristo puede hacer por ellos. Yo quiero hacer una diferencia igual de como de Pedro y de Judas. Lo que pasa para mí, lo que pasa al Pedro, si fuera como Pedro pensaba, como una cosa como físicamente, el Pedro no va a negar a Jesucristo, porque él se saca la espalda y se corta la oreja de Marcos, porque para él piensa que la cosa va a ser como físicamente, pero la muerte de Jesucristo no es como una cosa como físicamente solamente, es cosa como espiritual, que Jesucristo solamente que puede hacer esa cosa, nadie más. Por eso, cuando él ve que como la persona de los sumos sacerdotes lo viene como a acabar a Jesucristo, él después que dice que no conozco a Jesucristo, pero por el tema de Judas es una cosa que ya está diciendo en la Biblia, la persona que viene como dice, a revelar a Jesucristo a los bandidos, esa persona no va a tener como salvación, porque ya está escrito en la Biblia. Pero de parte de Pedro es otra cosa, porque él si fuera como fuerza, él se va a quedar con Jesucristo, porque la cosa no es como nosotros, no es una cosa físicamente, es una cosa. Gracias, Scott. Otra vez vamos a enfocarnos en Judas y Pedro más adelante. Siempre vamos a recordar la verdad, cuando Jesucristo estaba en la cruz, fueron crucificados junto a él 2 malhechores, ¿verdad? Y el uno pues era un malhechor y dijo, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El perdón de pecados instantáneo, inmediatamente, ¿verdad? Gracias, Scott, por su comentario. ¿De qué se trata la historia? Un resumen cortico. ¿De qué se trata la historia? Ya hablamos mucho de esto, pero si alguien puede hacer un resumen, una línea o 2 líneas, ¿de qué se trata la historia? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Es Magali? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. La historia se trata, yo tengo aquí que la historia se trata de la redención de nuestros pecados a través de la cruz, donde Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Amén. El que dice la palabra, el que no conocía pecado, se hizo pecado por nosotros. Tal es el amor de Dios que fue a la cruz, que mandó a su hijo. Y ese era mi comentario, pastor. Gracias. Excelente. Muy bien. Profesor. Muy bien. Sí, Natalia, adelante. No. Mejor dicho, usted dice que no se vale, pero lo que usted puso ahí fue lo que yo puse. Está bien, no importa. Es el mismo concepto, ¿verdad? Jesucristo
va la muerte, muere por cada uno de nosotros, ¿verdad? Está orando, obviamente el punto principal de la lección es esa. Pero ese punto, perdón, profesor, que la interrupción, pero ese punto ahí, bueno, como para cuando uno da en grupo sembrador, que es abandonado por sus discípulos, llevado en el contexto, llevado en el contexto que él sufrió y llevado al nuestro, como a veces esas traiciones ponen corazones duros y personas que al no estar sustentadas firmemente en él, se apartan porque ven esas traiciones de las personas de su alrededor tan fuertes que se dejan abatir en esa tristeza precisamente. Se sumergen en esa tristeza y ponen apatía en su vida para todo el orden espiritual. excelente, Natalie, bien dicho, gracias. ¿Sí? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? La aplicación práctica de nuestra vida. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Adelante, Natalie, y luego vamos por Jacqueline. Bueno, profesor, que a veces uno ve la tentación, he visto la tentación en situaciones, por ejemplo, les puedo testificar en mi matrimonio y uno no se fortalece como debe fortalecerse y a veces cae uno en esa tentación de caer en la cólera o la ira o el mal humor y no puede ser así. Entonces, y también, por ejemplo, cuando yo oré mucho tiempo por la conversión de mi esposo y hubo un tiempo en que desistí, dejé de orar. Y eso no puede, o sea, Dios nos manda a ser constantes, a ser firmes, porque tenemos el ejemplo de su palabra y sobre todo de su amor. Entonces, nuestro agradecimiento es seguir lo que la palabra dice, que es una bendición, porque a la postre los que vamos a ser favorecidos somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que sí, que a veces sabemos que debemos de orar para tener ese fortalecimiento, pero no lo hacemos. Gracias, Natalie. Había una mano levantada. Jacqueline, ¿está allí? Bueno, creo que salió Jacqueline. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Un pecado Sí, nomás. sí, pastor. Adelante, Julio. Sí. Tenemos Bueno, muchos, pero uno nomás. sí, uno nomás, sí. El pecado que nosotros a veces en el momento de la angustia, en el momento de la aflicción, en el momento difícil que estamos pasando, dejamos de confiar en Dios. Sí, y perdemos toda esperanza, ¿verdad? Entonces, ese es el pecado que nosotros a veces cometemos, de no confiar en ese Dios. Porque Él dijo, ¿verdad? Que en el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Gracias, hermano. Bien dicho. Gabino, adelante. Gabino Sánchez. Yo creo que somos nosotros como el Judas, profesor. A veces sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, pero no todo tiempo nos acordamos y darle gracias por lo que hizo por nosotros. Gracias, Gabino. Bien dicho. Excelente. Muy bien. Adelante, Porfirio. ¿Qué pecado nos enseña? Bueno, Jesús conoce todas nuestras debilidades porque Él las padeció también, podemos decirlo, y Él le dijo a Pedro con anticipación: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo le he rogado para que tu fe no mengue, digámoslo así. Sí. Hay momentos difíciles donde nosotros sin querer negamos a Jesús. Y no solamente le negamos, sino le traicionamos.
pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso que Juan dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y es necesario que, aunque la embarremos, aunque andemos en momentos de circunstancias difíciles, reconocer la falta. Pedro reconoció su falta y fue perdonado. Gracias, hermano. Bien dicho, bien dicho. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Verdad? Todos los días fallamos, todos los días desobedecemos a Dios, pero ahí está nuestro consuelo. Ramona, adelante, por favor. Sí, profesor. Vemos el amor de Dios en el verso 43. Cuando se le aparece un ángel del cielo para fortalecer a Jesús. Y también vemos el amor de Dios en el verso 46. Cuando Jesús les exhorta a sus discípulos que se levanten y que oren para no caer en tentación. De la misma manera, el Señor no ministra a nosotros a que nos levantemos, que perseveremos y que oremos para no caer en tentación. Gracias, gracias, Ramona. El amor más grande de Cristo lo vemos en que dijo, ¿verdad? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Sintió en carne propia el dolor, la angustia, la desesperación, como ya dije anteriormente, de cargar los pecados del mundo, pero lo llevó a cabo, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico en 2 de Corintios 5:21 que dice, ¿verdad? Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios, ¿verdad? Ese es amor. Natalie, adelante. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? El amor de Dios para con mi vida, en que en su victoria sobre la tentación es la victoria, es mi victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás por medio de la fe en él, por la obra que él hizo. Amén, Natalie, bien dicho. Jacqueline, adelante. Si nos escucha el micrófono, por favor. Jacqueline. De nuevo vamos con Vilma, por favor, adelante. Sí, quiero resaltar el amor de Dios para mí personalmente, que aunque le fallemos o lo negamos, Él dice en el verso 61, cuando Pedro negó, le dice entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y yo creo que esa mirada fue una mirada de amor, fue una mirada de, te dije que me ibas a negar, pero como que había palabra. Entonces veo como que los ojos del Señor nos mira y no fue indiferente, sino que lo miró. Yo creo que ahí expresó un amor para que Pedro pueda recordar la palabra y arrepentirse. Yo creo que para mi vida personal, Señor, gracias porque me estás mirando aún a pesar que a veces te negamos o te fallamos. Gracias, Vilma, muy bien dicho. Gracias. Gracias por eso. ¿Alguien más? Y voy a leer la última parte de esto, ¿verdad? La victoria, la muerte en la cruz, ¿verdad? Pero no terminó ahí la historia, sino su gloriosa resurrección. La victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado y Satanás, que es también mi victoria mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso me da consuelo, eso me da paz espiritual y eso me da la certeza absoluta para vivir aún en este mundo lleno de pecados, lleno de tentaciones, sabiendo que Jesucristo siempre está a nuestro lado. Él nos ha entregado la palabra de Dios para que nuestra alma sea alimentada constantemente. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia?
los frutos de nuestra fe. Josh, adelante, hermano, por favor. Especialmente nos enseña a pedir poder a resistir los pecados. Me hace pensar especialmente en el pasaje en el libro de Hebreos, de los Hebreos, donde dice que en nuestra lucha contra el pecado no hemos resistido todavía al punto de derramar nuestra sangre, pero Jesús sí lo hizo por nosotros. Gracias, Josh, bien dicho. Natalie y Ramona, ¿ustedes tienen algún comentario? ¿O quedó sus manos? Bien, quedó levantada, disculpe, profesor. Ok. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Estos son los frutos de nuestra fe, en gratitud enorme por lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué haríamos? Jason, adelante, por favor, y luego vamos con Fabiola. Profe, definitivamente esta escena, tú lo decías hace un momento que era importante leerla despacio, leerla con calma, con tranquilidad y más porque ya se empieza a consumar todo ese plan de salvación y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, soportar esta prueba para Jesús fue duro, fue difícil, pero él buscó a Dios, buscó fortalecerse en Dios, buscó acercarse a Dios, inclusive buscó congraciarse de pronto un poco al decirle, hey, Señor, si es posible, pasa de mí esto, ¿sí? Que no sea posible, que no se haga si es posible, pero pues le tocaba, ahí no había opción. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta para nuestras vidas cuando estamos pasando momentos críticos, difíciles. Vamos a Dios, acerquémonos a Dios, vamos a Él y pidámosle a Él que nos ayude, nos fortalezca, que si nos toca pasarlo, nos toca. Sí, que si toca sufrirla, toca sufrirla, y si toca llorarla, pues también llorarla. Vivirla, se dice por acá en Colombia. Si hay que vivirla, pero hacerlo bien. Gracias, Jason. Bien dicho. Fabiola, adelante. Bueno, a mí me enseña a pedir fortaleza, a orar en tiempos de la tentación y para poder vencer cualquier obstáculo. Y sabiendo que Cristo Jesús ya lo hizo todo por mí. Y me enseña a contar esta historia para que las personas también crean en Él, en la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Bien dicho, Fabiola. Muchas gracias. Excelente. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Porfirio, adelante, hermano. El micrófono, hermano querido, no lo escuchamos. Veo que ahora aquí sí. Veo que aquí el gallo también fue un papel fundamental para Pedro. Aunque ahí mismo su conciencia estaba borrosa, el gallo le cantó 3 veces y de una vez le habló a la conciencia. Yo creo que la conciencia siempre nos va a hablar, siempre en los momentos adecuados o en los momentos adversos o en los momentos, como decía hace rato, cuando la embarremos. Pero lo más importante es el amor de nuestro Señor Jesucristo, que lo entregó todo por nosotros, de que aunque siendo pecadores, aunque nosotros la humanidad siempre le hayamos fallado, siempre tendremos el amor y la misericordia de Dios. Entonces me enseña muchas cosas de que ahí está Dios Él es fiel y justo para perdonar. Por eso murió en la cruz. Gracias, Porfirio. Muy bien dicho, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a compartir? En todo momento. El Señor nos da maravillosas oportunidades y quizás el momento más cercano a nosotros es en nuestra casa. ¿Verdad? Hay un dicho muy lindo y sabio en nuestra Latinoamérica que dice que a veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Empieza en nuestra casa. Si no enseñamos a nuestros hijos quién es su padre, cuál es el propósito de que Dios les puso acá en el mundo, ¿verdad? Y que ellos también sean compartidores del evangelio de salvación y vida eterna, pues, ¿verdad? No vamos a llegar a ningún lado. Bueno,
Excelente. Entonces, sí, cualquier momento, en cualquier situación, porque el Señor nos da ese bendito privilegio. Cuando uno menos lo piensa, ahí está. Excelente. Entonces vamos a hablar un poquito de Judas, como ya les prometí, Judas y Pedro. Entonces, en la parte de consolidar, vamos a ver, y aquí hay unas preguntitas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entonces, la primera pregunta es la siguiente. Si sale la pregunta, ahí está. ¿Era más grave el pecado de uno de ellos? Scott, adelante y directo al punto, por favor. Sí, profe. Sí. Todos pecados son iguales. Lo que pasa, Pedro, porque cuando el gallo se canta 3 veces y Pedro se pone a arrepentir. Pero lo que pasa, el de Judas, el Judas no fue a arrepentir y más encima parece que no puede arrepentir igual porque ya está escrito lo que ha hecho ese pecado. Ese tiene que pagar por su acto. Pero por eso, de este modo, yo veo que el Pedro, él arrepentido, pero cualquier pecado uno ha hecho, todos pecados son iguales. Depende de Dios que sabe cómo uno va a pagar, pero para mí todos pecados son iguales. Excelente. Gracias, Scott. Muy bien dicho. Fabiola, adelante. Y luego vamos con Ramón. Bueno, ya, para mí, no para mí, sino como dice en la palabra de Dios, que todos pecados son iguales. Entonces, entre los dos personajes, entre Judas, para mí él tuvo remordimiento. Ok. Y en cambio, Pedro tuvo arrepentimiento. Y tuvo, o sea, ese arrepentimiento que le llevó a llorar. Y eso. Gracias, Fabiola. Bien dicho. Excelente. ¿Alguien más? Muy bien. Como ya dijeron ustedes, los pecados, pecado es pecado, ¿verdad? Reconocieron su pecado los dos. ¿Se acuerdan que Judas tiró las monedas y sintió remordimiento, se rascó la cabeza y dijo, ¿qué hice? ¿Verdad? Pedro sintió arrepentimiento, le partió el alma de haber ofendido a Dios, ¿verdad? La diferencia es clara. Pedro confió en el perdón que Cristo le iba a otorgar y Judas dijo, para mí no hay perdón. Lo que hice contra Dios no tiene perdón y lo más fácil es quitarme la vida, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Nosotros, ¿cuántas veces no hemos hecho lo mismo? Hemos cometido pecados, ¿verdad? Que el Satanás nos acusa y nos dice, mira ese pecado que hiciste, ese no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Pagó el precio de nuestra redención y la Biblia claramente lo dice. Y no lo hizo con oro ni con plata, sino lo hizo con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y lo que dijo Vilma me encantó, ¿verdad? Cuando Jesús lo miró a Pedro, lo miró fijamente, ¿verdad? Y él ese momento se acordó de lo que había prometido a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no estaba ahí para decirle, mira, Pedro, ¿te acuerdas que te dije que iba a pasar? Ya ves, o haciendo como nosotros hacemos con el dedo, ¿verdad? Jesús le mostró amor. Jesús le mostró que él iba a estar ahí, que iba a morir y que de su muerte, ¿verdad? En la cruz iba a nacer el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Algún otro comentario en relación a estos dos? Hoy estaba hablando con un amigo, sí, un ratito. Él decía que el orgullo del ser humano tiene dos cosas. La primera es que no necesito ayuda. Yo estoy bien con lo que soy, ¿verdad?
Eso es el extremo, eso es lo máximo, eso es lo que pasa con el ser humano. El otro resultado es que yo soy demasiado pecador, soy el más miserable de todos y no merezco el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces esas dos cosas, los polos opuestos del orgullo humano, no necesitar ayuda, no buscar ayuda, y el otro decir, pues ya no vale la pena que nadie me ayude, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien tenía una mano levantada? No sé quién era. Si no, vamos a continuar. Entonces tenemos las 5 preguntas de consolidar. Gavino, adelante, perdón. Adelante, Gavino. Tengo una duda, pastor. Sí. A ver, ¿Judas era hijo de Pedro? No. No. Bueno, porque en la historia, pues como que mucho apunta que es hijo de Pedro. No necesariamente. ¿Por qué? Pues como leo todas las historias, por ejemplo, en Marcos, uno que lo seguía, que iba tapado con una sábana, lo capturaron, pero dejó la sábana y huyó desnudo en Marcos. Pero él no aparece en las demás historias, en Juan, en Lucas no aparece. Bueno, la Biblia no nos los dice, Gavino, y no podemos como, pues, ¿cuál es la palabra? Decir algo que no es. Sí, ahí está el muchacho, ¿verdad? Que estaba ahí y se escapó y quedó desnudo, ¿verdad? Pero no podemos. No me acuerdo el pasaje bíblico donde dice los papás de Judas, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico que habla que era hijo no me acuerdo ahorita específicamente, pero ya me dio tarea, Gavino. Voy a buscarla, porque dice la Biblia, ¿verdad? Hijo de tal persona, porque esa era la costumbre que hacían allí. Gracias, Gavino, por la pregunta. Excelente. Entonces, vamos a consolidar. Entonces, tenemos las 5 preguntas, ¿verdad? ¿De qué se trata la historia? En esta parte es un resumen, ¿verdad? De algo, del corazón de la historia, ¿verdad? Un resumen, una frase, una palabra, algo que nos haga recordar la historia, ¿verdad? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Es la pregunta número 2. Desde aquí vemos la ley de Dios como un espejo que me muestra, ¿verdad? Lo que el Señor me está diciendo con esta historia, los pecados que Él desea que yo confiese, ¿verdad? Eso es en la pregunta número 2. La tercera dice, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Aquí vemos el Evangelio, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, el cumplimiento perfecto de la ley de Dios, el cumplimiento, ¿verdad? Activo y pasivo de nuestro Señor Jesucristo, la obediencia, debo decir, la obediencia activa y pasiva de nuestro Señor Jesucristo, una promesa, lo que Cristo hizo, ¿verdad? Lo que el Señor nos revela que hizo para que nuestra salvación sea garantizada, sea segura y que disfrutemos de la vida eterna en el cielo. El amor de Dios personificado en la obra redentora de Cristo. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer en gratitud a Dios? Estos son los frutos de nuestra fe. En gratitud, ¿qué va a hacer el cristiano? Y no es que yo quiera hacer, sino es una motivación espiritual que el Espíritu Santo me impulsa, me lleva a servir al Señor y a nuestros prójimos, ¿verdad? Muy bien, la quinta pregunta es, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Alguien dijo de forma maravillosamente bien, ¿verdad? Que este es como una caja de herramientas. Imagínese usted que lleva una caja de herramientas a todo lado y en esa caja se va a algún trabajo, ¿verdad? A hacer carpintería y saca su martillo, saca su serrucho y todo, ¿verdad? Entonces, en cualquier situación, Dios le está preparando mediante su palabra para que comparta
el evangelio. Va a otro lado, ¿verdad? Quizás le toca sacar las herramientas de mecánica y así sucesivamente. Entonces, compartiendo la palabra de Dios en cualquier situación. Algunas ocasiones, algunas situaciones son más específicas que otras, pero al fin del día, el gozo, la llama que arde en nuestros corazones, vamos a compartir con otros. Muy bien, esas son las 5 preguntas de consolidar. Y para concluir el pensamiento final, le damos gracias de rodillas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su amor inmenso, por su gracia infinita y por su compasión y misericordia por cada uno de nosotros. Murió en la cruz. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único intercesor entre Dios y los hombres. El único camino al cielo. Jesucristo murió por nosotros. Pero no solo murió, sino que resucitó al tercer día de entre los muertos. Esa es la historia que hemos estudiado hoy. Esa es el gozo que tenemos en nuestros corazones, porque Cristo realmente hizo en nosotros lo imposible al perdonarnos nuestros pecados, al prometernos la vida eterna y al enviarnos el Espíritu Santo que cuida nuestra fe para que vivamos como hijos e hijas de Dios, dando frutos de la fe que Él mismo ha plantado en nuestros corazones. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Fabiola, adelante. Solamente para que no tenga trabajo, que en Marcos 3, desde el 13 hasta el 19 está de los apóstoles. Y Judas no dice ahí que es hijo de Pedro. Gracias, Fabiola, ya me salvó, ya no tengo trabajo, entonces, por eso les quiero mucho a todos ustedes. Gracias. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración. Si está bien con ustedes. Padre bendito, te damos gracias, postrados de rodillas, Señor, mirando la cruz, el sacrificio que tú tuviste que pasar para que nuestros pecados sean perdonados. Te damos gracias, Señor, porque todo lo hiciste con tu propia voluntad. Señor, lo hiciste de corazón, lo hiciste compadeciéndote de cada uno de nosotros. Señor, llévanos a recordar diariamente el gran amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Llévanos, Señor, a darte gracias y que nuestros corazones, impulsados por el poder del Espíritu Santo, compartamos con otros la palabra de Dios. Le contemos al mundo la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por el perdón. Te damos gracias por la bendita gracia que diariamente nos das y la promesa de la vida eterna. Bendícenos, Señor, mientras descansamos, para que mañana, un nuevo día, nos levantemos con ánimo y compartamos la hermosa noticia de la salvación, del perdón y de la gracia de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Amén. Muchas gracias por su... Amén, amén, pastor. Amén, amén. Gracias, profesor.